Hermanos, si abren por favor sus escrituras al libro de los Hechos, en el capítulo 17, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Hechos capítulo 17, desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Vamos a leer hasta aquí. Pueden sentarse, hermanos. El evangelio que trastorna el mundo. Tomamos este título, hermanos, de las últimas palabras que leímos en el verso 6. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. El evangelio que trastorna al mundo. San Pablo, hermanos, acompañado por Timoteo y por Silas, llegaron a Tesalónica. Y su presencia en aquel lugar fue un verdadero escándalo a raíz de la predicación del Evangelio. Fue un escándalo por cuanto multitudes, tanto de gentiles como de judíos, se convertían, hombres y mujeres, de todo tipo, de toda edad, no importaba, hermanos, si eran hombres y mujeres, se convertían ante el impacto de aquella predicación. El impacto fue tan grande que los judíos que se negaban a creer, los judíos que veían en el Evangelio de Jesucristo una amenaza al judaísmo, intentaron, hermanos, desestabilizar aquel movimiento evangelístico organizando turbas de hombres ociosos, dice ahí, es decir, gente desocupada que no tiene propósito en la vida, y los utilizaron, hermanos, para crear un desorden muy grande con el objeto de desintegrar y de detener el éxito evangelístico que estaba teniendo aquel grupo de predicadores en Tesalónica. Según el verso 6, se dirigieron a la casa de un hombre llamado Jasón. Seguramente allí se hospedaban aquellos evangelistas y los sacaron de ahí por la fuerza, obviamente con el fin por lo menos de expulsarlos de aquella tierra, o quizá aún peor, hasta quitarles la vida. Pero lo que nos llama la atención, hermanos, son las palabras de esta turba, o de los hombres que dirigían esta turba. Ellos expresan mientras sacaban por la fuerza a aquellos hombres: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¿Por qué les acusaban de trastornar al mundo entero? Estas son palabras importantes. ¿Por qué les acusaron de trastornar al mundo? Porque trastornar, hermanos, significa modificar el orden acostumbrado. Significa perturbar el funcionamiento habitual de la vida de alguien. Significa alterar el orden común. Significa alterar la costumbre, la rutina, el hábito, lo que se hace todos los días. Trastornar implica, hermanos,
sacar de lo acostumbrado la forma de vivir de alguien. Y si lo pensamos bien, esto es justamente lo que el Evangelio de Cristo hace en las vidas de las personas. Cuando alguien conoce el Evangelio de Jesucristo y llega a conocer a Cristo como el Dios verdadero, su vida es transformada, su vida cambia, su vida, hermanos, deja de ser lo que antes era. En cierto sentido, aplicando las palabras de estas personas, la vida del que cree es trastornada, en el sentido de que sale de la rutina, sale del orden habitual, sale de la forma acostumbrada de vida e inicia una vida nueva. Pero extendámonos un poquito más, hermanos, en el significado de las palabras de estas personas. ¿Cómo trastorna el Evangelio de Jesucristo al mundo? ¿De qué manera trastorna el Evangelio del Señor al mundo de todas las épocas, incluyendo al nuestro en el tiempo presente? En primer lugar, hermanos, el Evangelio de Jesucristo invierte el orden de las personas en la vida. En los días de Jesús, el mundo estaba construido de una manera muy particular. Estaba organizado, hermanos, conforme a las creencias de aquella época. En las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, el mundo estaba organizado rigurosamente y nadie debería de violar aquel orden religioso establecido. En la cima del conocimiento de las cosas de Dios había 71 personas a las que prácticamente se les consideraba como los que lo sabían todo. El sumo sacerdote y 70 ancianos más que constituían el consejo religioso más respetable que existía en aquellos días. Se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín reunía estas 71 mentes brillantes que prácticamente lo sabían todo en asuntos religiosos, en asuntos que tenían que ver con el judaísmo. Después de estas 71 personas venían fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes y todos los demás que tenían que ver con la organización religiosa que estaba admirablemente bien organizada para que todo mundo estuviera sujeto a aquella autoridad religiosa. Al final, hermanos, después de descender en el orden de la sabiduría, desde aquellos 71 que se consideraba los que lo sabían todo, estaban las masas en la plena ignorancia. Estaban las masas de personas que no tenían conocimiento de la verdad. Las masas de personas que no habían tenido acceso al conocimiento de las cosas de Dios. Desafortunadamente, hermanos, estas multitudes en aparente actitud de humildad, y digo aparente porque ellos consideraban que las cosas de Dios había que dejarlas a esos 71 sabios que estaban preparados para conocer, que estaban listos para saber, que estaban cerca de Dios y por lo tanto podían tener el conocimiento de Él. Con aparente humildad decían ellos: yo no tengo conocimiento, nosotros no podemos saberlo, solo ellos lo saben. Lo que ellos digan, eso es la verdad. ¿Y por qué digo con aparente humildad, hermanos? Porque detrás de esta aparente humildad se escondía una soberbia terrible. Una soberbia terrible porque en base a esa pretendida humildad, estas multitudes podían decir: yo no sabía que lo que hago era malo. Yo no sabía que esto era pecado. Yo no sabía que esto ofendía a Dios, porque yo no tengo conocimiento. El conocimiento lo tienen los que saben. El conocimiento lo tienen el Sanedrín. Ellos son los que saben. Yo no tengo conocimiento. Dicho de otra manera, hermanos, la ignorancia venía a servirles de pretexto para vivir, hermanos, pecaminosamente y encima pretextar que no sabían que estaban en pecado, que no sabían que estaban en rebeldía para con Dios,
que no sabían que estaban quebrantando las leyes de Dios porque no tenían conocimiento. La ignorancia entonces les facultaba para vivir alejados de Dios y les daba la oportunidad engañosa de afirmar: yo no tengo conocimiento, yo no sé si hago mal, yo no sé si hago bien, pero vivo lo mejor que puedo. Con este pretexto, hermanos, vivían como se les daba la gana sin esperar justicia de parte de Dios. Estas personas sufrían las consecuencias de su ignorancia, pero no querían cambiar. Sufrían las consecuencias de no saber la verdad, pero preferían seguir viviendo así que conocer la verdad, ser libres y vivir justamente delante de Dios. En este sentido, hermanos, Jesús vino a trastornar la supuesta inocencia de estas multitudes. ¿Cómo la trastornó? Eligiéndose 12 hombres galileos. Los galileos eran gente sin educación, eran gente sin escuela, eran gente sin estudio. Y él se eligió 12 galileos, en su mayoría galileos, que demostraban que no era necesario tener una gran preparación religiosa para conocer la verdad. No era necesario tener mucho conocimiento académico para conocer la verdad. Jesús trastornó el mundo porque le dijo al mundo de su tiempo: no es necesario ser parte del Sanedrín para conocer la verdad de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce a Dios. El que conoce mi evangelio, ha conocido la verdad, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto era trastornar el mundo, hermanos. Esto era decirle a las multitudes: ustedes ya no tienen excusa, ya no tienen pretexto, porque el conocimiento de Dios se ha hecho comprensible, se ha hecho entendible. Ustedes ya tienen acceso a la verdad, porque yo he venido a demostrarles quién es Dios, su amor y su misericordia, de una manera tal que ya no tienen excusa. Esto ya lo había dicho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había dicho a los romanos: miren la creación y verán a Dios, de manera que ya no tienen excusa. Ya no pueden decir: es que yo no lo conozco, es que yo no sabía, es que yo no me daba cuenta. Cristo hizo visible a Dios de una manera tan clara y tan comprensible que ya nadie podía pretextar no tener conocimiento. El maestro había cambiado las vidas, hermanos, de las multitudes, porque había demostrado que todo el que creyera en Cristo Jesús podía tener acceso a la verdad. Eso era trastornar el mundo. ¿Por qué es importante esto para nosotros hoy en día? Porque el ser humano ha construido su vida también en nuestro tiempo conforme a su propio modelo. Ha puesto, según él, cada cosa en el lugar que le corresponde, y cada uno considera que su mundo está bien ordenado, bien organizado, que su mundo está, hermanos, de la manera construido, de la manera adecuada, de la manera ideal. En ese orden y en relación con el conocimiento de Dios, coloca en primer lugar, hermanos, a la religión y a sus representantes, a quienes considera los únicos conocedores de los misterios de Dios. A mucha gente hoy se le hace fácil, como en los tiempos de Jesús, decir: ellos son los que saben, ellos son los que tienen el conocimiento, yo no sé. Para eso los puso Dios a ellos aquí, para que ellos tengan el conocimiento. Esa religión tradicional relega al ser humano, hermanos, a una posición muy cómoda del que no conoce la verdad. Y si no conoce la verdad, no tiene conciencia ni de lo bueno ni de lo malo. Y esa es una condición muy cómoda,
porque hace que la persona viva sin culpas, hace que la persona viva sin responsabilidad, hace que la persona viva creyendo que su vida es buena, noble, admirable, magnífica, extraordinaria, cuando en realidad está viviendo en su necedad y en su soberbia. Tantas personas se sienten cómodas hoy en día, hermanos, reconociéndose sin conocimiento y entregándose a la ignorancia de buen gusto. Parece que mucha gente dice hoy, prefiero ser ignorante a reconocer la verdad en que me encuentro. Prefiero ignorar la verdad a asumir la responsabilidad que me corresponde al conocer la verdad. No quieren que su mundo sea trastornado por la verdad. Lo prefieren así como está, aunque sea falso, triste y doloroso. No importa, pero prefieren que siga de la misma manera. El apóstol Pablo, como mencionábamos en Romanos 1:20, le dijo al hombre que las cosas invisibles de Dios son hechas visibles a través de la creación, de tal manera, decía él a los romanos, que no tienen excusa. Al hombre de hoy le bastaría mirar la creación para decir, hay un Dios. Es suficiente para decirle al hombre, hay un Dios. Pero para poder entrar en una sana relación con ese Dios, necesita el Evangelio de Jesucristo. Pablo les decía a los romanos, no me vengan con pretextos, no me vengan a decir que no saben, no me vengan a decir que nadie les contó, no me vengan a decir que nadie les habló. Miren el cielo y están mirando al Creador. No vengan a decirme, no vengan con el pretexto de que no tienen conocimiento. Desde que Cristo trastornó el mundo, la religión ha dejado de ser el escondite perfecto para los que no quieren enfrentarse a la verdad. La religión ha sido por siglos, hermanos, el lugar donde se esconde el hombre que no quiere enfrentar la verdad. Ahí se esconde tranquilamente, se encierra en ese escondite y vive confesando que él no sabe, que no tiene conocimiento, que solo los que Dios ha escogido, solo ellos saben. Pero que él no sabe nada, pero que ella no sabe nada y por lo tanto puede seguir viviendo como quiera porque no tiene conocimiento. Pero el Evangelio, hermanos, fue revelado por Dios a través de Jesucristo para marcarles el camino que los saca de la ignorancia y los lleva a la verdad. El Evangelio vino justamente, hermanos, para eso, para que el hombre saliera de esa ignorancia y comenzara a enfrentarse con la verdad eterna. Hoy en día ya nadie tiene excusa. El Evangelio es predicado por todas partes, por diferentes medios, por diferentes recursos. El Evangelio está llegando al mundo entero. De manera que el mundo presente ya no tiene excusa para seguir viviendo con su mundo falsamente ordenado. Ya nadie puede pretender encontrar comunión entre la luz y las tinieblas. Todo lo contrario, tiene que reconocer el mensaje de Jesucristo que dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O se está en la luz o se está en oscuridad, pero no se puede estar en las dos partes. El mundo ha sido trastornado por el Evangelio, porque el Evangelio le dice al mundo, o estás en tinieblas o estás en la luz, pero ya no tienes excusa. Ese es el gran golpe, hermanos, que trastorna al mundo. Y por eso hoy, como en los días de Pablo, bien puede el mundo decir al hablar de la iglesia de Jesucristo, he aquí los que trastornan al mundo. Los que han sacado de esa posición cómoda de ignorancia al mundo y lo han puesto cara a cara con la verdad de que solo Cristo salva y Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por Él. En segundo lugar, hermanos, el Evangelio trastorna el mundo porque provoca una transformación
interior. El mensaje de Jesús trastornaba al mundo porque no maquillaba la vida, la transformaba. El judaísmo, hermanos, era, como toda religión, el maquillaje de una pretendida santidad, de una pretendida buena relación con Dios, que en realidad nadie vivía realmente. Después de cumplir con todos los ritos y ceremonias del judaísmo, seguían siendo los mismos y viviendo de la misma manera. Su vida no tenía ningún impacto, su vida no era transformada, su vida no era trastornada, seguía en lo mismo de siempre. Pero cuando alguno escuchaba el Evangelio de Jesús y lo creía, no volvía a ser igual. Esto lo descubrieron muchos de los seguidores de Cristo. Igual lo descubrieron, hermanos, pecadores consumados, a quien todo mundo conocía por su vida pública de pecado. Pero una vez que conocieron la verdad, sus vidas fueron trastornadas y sus vidas cambiaron. Entre ellos podemos mencionar, para mencionar solo algunos, Nicodemo. Nicodemo era doctor de la ley. Y aunque fue de noche, por el temor al prejuicio de que lo criticaran. ¿Y por qué fue de noche Nicodemo a Jesús? Porque él era doctor de la ley, el que conocía, él era de los sabios. ¿Cómo le estaba pidiendo consejo respecto a la vida eterna a un carpintero galileo? Le preocupaba su prestigio, le preocupaba que dijeran, el sabio le está preguntando al ignorante. Sin embargo fue. Y una vez que conoció la verdad, su vida no volvió a ser la misma. Mateo y Zaqueo, dos publicanos, dos hombres terriblemente corruptos, corrompidos por la avaricia, y sin embargo sus vidas también fueron transformadas. Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, terrible perseguidor de los cristianos, se encontró con Cristo. Saulo de Tarso, el abanderado del judaísmo, terminó siendo el apóstol a los gentiles y entregó todo, incluso su vida, para cumplir con aquella tarea. Sus vidas fueron trastornadas. Ninguno de los que creyó volvió a ser el mismo nunca más. El Evangelio trastornaba al mundo porque transformaba al ser humano. Yo creo, hermanos, que a nadie le gustan los cambios radicales en la vida. Yo creo que todos, por nuestra propia naturaleza humana, preferimos cambios débiles, insignificantes, sin gran trascendencia. Estamos de acuerdo en cambiar en algunas cosas, aquellas que no son fáciles de cambiar, aquellas que nos gustaría cambiar, aquellas en las que estamos de acuerdo que tenemos que cambiar. Pero no queremos cambiar en aquellas cosas que serán de gran trascendencia para nuestra vida. En esos aspectos de la vida preferiríamos no cambiar. Aunque las cosas vayan mal, preferimos no cambiar a tener una verdadera esperanza. Preferimos que nuestras vidas sigan igual a tener una verdadera esperanza. Es que muchas personas hoy en día prefieren maquillar sus vidas para que tengan una bonita apariencia. Pero cuando retiran el maquillaje, hermanos, por las noches, se miran tal como son y esa visión es terrible. Yo no estaba hablando de eso, pero aplica. Cuando retiran eso, hermano, miran la realidad, miran la verdad, miran su vida tal como es. Y la visión es terrible, la visión es frustrante, la visión es angustiosa, es desesperante, porque demuestra, hermanos, que aquello era solo maquillaje.
Pero el Evangelio de Cristo, hermanos, cuando se cree el verdadero Evangelio, eso trastorna nuestro mundo. Porque inmediatamente que lo comenzamos a creer, demanda en nosotros grandes transformaciones. El Evangelio trastorna al mundo porque no es religión de apariencias, es experiencia de cambios continuos y genuinos a partir de la fe en Cristo Jesús y de nuestra esperanza de vida eterna. Es por esto, hermanos, que muchas personas rechazan el Evangelio. Rechazan el Evangelio porque ya no les autoriza a continuar en la ignorancia, ya no les autoriza a continuar en su forma de vida como ellos quieren o prefieren, basados en la ignorancia. Ahora les demanda que como conocedores de la verdad tengan un sentido de responsabilidad delante de Dios, y esto no siempre nos agrada. Las personas, cuando escuchan el verdadero Evangelio, hermanos, tienen que comenzar a preguntarse si vamos a buscar a Dios de verdad. ¿Lo vamos a buscar para qué? ¿Para seguir igual? Yo creo que eso no tiene sentido. Si alguien busca a Cristo, debe saber anticipadamente que lo va a encontrar, y si lo encuentra, será para que su vida cambie, para que su vida sea trastornada, para que su vida sea cambiada, no para que siga igual. El que busca a Dios lo encuentra. El que busca a Dios lo va a encontrar sin duda alguna. Y si lo encuentra, nunca volverá a ser el mismo. Si lo encuentra de verdad, nunca volverá a ser el mismo. Su vida va a ser trastornada. Y comprenderá, hermanos, el sentido más amplio y más profundo de las palabras de estos hombres que leímos al principio. He aquí los que trastornan al mundo. Aquellos que sacan la vida de su posición acomodada y lo ponen frente a la verdadera realidad de Cristo, exigiéndonos que vivamos de una manera diferente. Es necesario entonces, hermanos, reconocer que si hemos encontrado al Cristo verdadero, nuestras vidas tienen que estar en continua transformación. No es un acto, no es un solo acto, es una permanente transformación buscando la perfección en Cristo Jesús, buscando el crecimiento, buscando el desarrollo que nos lleve a vivir una vida muy distinta a la que antes teníamos. Concluyamos entonces, hermanos, reconociendo que ciertamente el Evangelio de Cristo trastorna al mundo entero y trastorna el ser interior del hombre. Lo cambia absolutamente todo. No hay que negarse a mirar trastornado el orden de nuestra vida. Si el trastorno viene del Evangelio de Jesucristo, será para nuestra bendición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra ciertamente, mi Dios, trastorna el orden de nuestras vidas. Lo trae, Señor, de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento, de la religión a la experiencia. Ayúdanos, mi Dios, para que cada uno de nosotros podamos recibir de ti la fuerza necesaria para implementar, Señor, esos cambios que enriquezcan nuestra vida, esos cambios que transformen nuestra vida y que nos den la oportunidad de llenarnos de tu paz, de tu bendición y de tu misericordia. Que tu palabra, Señor, guíe siempre nuestros pasos y nos permita, Señor, alegrarnos en la fiesta de la salvación que tú trajiste a nuestra vida a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.